Buen día, continuaremos con las sesiones del curso de Introducción a la Administración Pública. En la sesión anterior analizamos muy brevemente el trabajo de Lindblom o enfatizamos algunas de sus contribuciones, y el día de hoy comenzaremos precisamente con el debate que se generó alrededor de este modelo que él presentó. En un número de Public Administration Review alrededor del tema de las decisiones en el ámbito gubernamental, un autor, Dror, presentó algunas de las críticas que en buena medida capturarían las restricciones que tiene el modelo de Lindblom y por supuesto reflejarían también la discusión que hubo alrededor o el debate que se dio alrededor de la propuesta de política pública. El modelo presentado por Lindblom lo que estaba contribuyendo era reproducir una inercia dentro de la administración pública, es decir, esta idea de un incrementalismo y un respeto a la experiencia, lo único que estaba haciendo era justificar un comportamiento de administradores, dándoles, y esto es textual, una aprobación científica a su inercia, es decir, tendría un costo importante con respecto a la innovación, dado que se asumía que no debían tomarse grandes riesgos o que era difícil realizar cambios no incrementales. Otra crítica importante de Dror y que de nuevo refleja esta discusión que se presenta sobre cómo insertar métodos para estudiar la acción gubernamental o cómo se podrían generar debates alrededor de modelos o factores que son considerados, explican en buena medida lo que los gobiernos realizan, es que hablaba que para que el modelo de Lindblom pudiera ser aprovechado deberían existir al menos tres condiciones. La primera es que las políticas previas sobre las cuales se construía tanto la experiencia como este avance incremental habían tenido buenos resultados, es decir, iban en el camino correcto. El segundo es que habría una continuidad o los problemas no habían sufrido o tenido una gran transformación, es decir, seguía siendo en cierta medida el mismo problema público. Y el tercero es que en la valoración de los administradores no existían algunas opciones o alternativas distintas a las que habían sido valorados para la implementación de la primera política. Esto, por supuesto, y esta era una crítica fuerte de este autor, es imposible o prácticamente imposible de lograr, por supuesto, desde su perspectiva. Sobre todo porque, y ambos autores lo reconocen, se requería una gran estabilidad social que, desde la perspectiva de este autor, ni siquiera en Estados Unidos se lograba. Por ello, se hablaba que era un modelo con poca validez. Dror continuaba argumentando que la disyuntiva entre modelo racional y el modelo incremental no existe o no hay tal. En realidad es una combinación, incluso en su trabajo propone un modelo que en principio, o al menos desde su perspectiva, permitiría combinar ambas, es decir, reconocer en cierta forma un contexto y además proveer de ciertos pasos o ciertas herramientas o un cierto camino para poder incorporar teoría, por ejemplo, en lugar de experiencia, o teoría en lugar de valoraciones sobre contexto. Él concluye sobre todo diciendo que el modelo de Lindblom es inadecuado, tiene una validez limitada y sobre todo, y esta era una discusión o un punto bastante fuerte, constituye una barrera al mejoramiento de la política pública. Desde su punto de vista, el modelo de Lindblom lo que hacía era estar justificando la práctica sin poder permitir un análisis mucho más profundo de cómo mejorar la acción gubernamental. Lindblom responde a esta crítica, sobre todo argumentando que las tres condiciones que señala Dror se observaban ya en políticas que habían sido implementadas, incluso en Estados Unidos hablaba de política de impuestos, de seguridad social, es decir, era falso pensar que ese tipo de condiciones no podrían observarse en la práctica. Y el segundo gran argumento que ratifica la pertinencia o la contribución de Lindblom sobre cómo estudiar el fenómeno de gobierno es que esta inmovilidad o inercia de la que hablaba Dror en realidad podría suceder exactamente una condición similar con el modelo racional. Es decir, en ambos extremos donde asumimos que el modelo racional solo existiría con una consideración bastante precisa de, por ejemplo, todos los factores que tendrían que ver con una decisión, podría generar la misma inmovilidad que un incrementalismo. Desde su punto de vista, entonces, el riesgo que podía correrse al provocar cambios importantes en la forma de operar en el gobierno podría ser igual o superar incluso los riesgos que podrían suceder o que podrían presentarse ante un cambio incremental en las políticas como él lo sugería.
Para cerrar esta descripción muy breve del trabajo de Lindblom, valdría entonces al menos recordar tres cosas. Una, de nuevo, que es un ejemplo de cómo la búsqueda de modelos para tratar de explicar lo que sucedía dentro del gobierno no está exento de un debate. En este caso, un debate desde el punto de vista de uno de los autores un tanto artificial, es decir, una perspectiva completamente racional y una perspectiva que recibía esta crítica de que no era necesariamente científica, pero que en todo caso hablaba de una diversidad de modelos para tratar de explicar el mismo fenómeno. Un segundo punto era el identificar un contexto, que de hecho es una parte importante de la contribución de Mayón, que en un momento comentaremos, y que este contexto, por supuesto, puede explicar las decisiones y lo que finalmente sucede dentro de la organización. Esto es algo importante por considerar en cualquier análisis y, de nuevo, lo que tratan de hacer es incorporar diferentes disciplinas y que estas disciplinas contextualicen o tengan en cuenta distintos factores para poder lograr una mejor explicación o poder generar información útil para la comunidad de administradores. Un tercer punto sería, por supuesto, la preocupación de lograr que la disciplina no solo se enfocara a la generación de grandes teorías, como señalaría Dror, sino, por supuesto, que estuviera generando herramientas de análisis útiles para poder mejorar la práctica gubernamental. Nuestro siguiente autor creo que es un buen ejemplo, consideramos que es un buen ejemplo de este debate que de alguna forma se inicia con esta generación de modelos, sobre todo por este énfasis en que el analista de política no solo es alguien que debe considerar una postura demasiado racional o herramientas rígidas, es decir, esta preocupación por la eficacia o eficiencia, sino también, por supuesto, incorporar factores contextuales, principalmente relacionados con la comunicación y, en cierto sentido, la legitimidad de la acción gubernamental. Mayón lo que propone es que los asuntos públicos no deben ser exclusivamente responsabilidad de funcionarios expertos o técnicos, sino que deben ser ellos quienes son un intermediario con la comunidad para proveer argumentos que permitan asegurar que hay una comprensión del problema, una comprensión de las soluciones que se tienen y, por supuesto, tomar la mejor decisión. De esta manera, no se debe privilegiar únicamente esta parte técnica o racional, sino que debe de buscarse mecanismos para incorporar a ciudadanos en las decisiones. Esto, de nuevo, serían posturas encontradas con aquellos que encontraban o se encontraban satisfechos con esta tecnificación de las decisiones y, de alguna manera, un énfasis extremo en la decisión sin que necesariamente se tomara en cuenta cómo se logra una mayor participación de la comunidad. Entonces, esto nos permite o nos remite a estas discusiones que vimos en algunos de los autores previos, donde se podría argumentar que el dilema o esta disyuntiva entre política y administración es un tanto artificial, deben incorporarse en los modelos de análisis, sobre todo para poder combinar o lograr legitimidad y eficacia al mismo tiempo. En esa misma línea, entonces, y el trabajo lo reitera, el proceso de políticas no es solo un tema de cómo se toman decisiones y la información que se dispone para tomar esas decisiones, sino sobre todo cómo se va a argumentar y cómo se va a comunicar este tipo de decisiones al público. Entonces, el gobierno por discusión, que es como lo define uno de los autores que revisan, no solo es un tema de sumar preferencias o de identificar cuáles son los factores que explican una decisión, sino, por supuesto, la confrontación de valores y la manera en que participa la comunidad para tomar estas decisiones. Uno de los conceptos que Mayón menciona con mucha frecuencia es el tema de la argumentación. Entonces, la argumentación es definida, y lo señalo textual, como un proceso fundamental para llegar a juicios morales y elección de políticas. En este caso, es necesario contar con modelos que permitan un análisis en el que se complementen técnicas formales, es decir, si hay un respeto, por supuesto, por esta lógica de eficacia, pero sobre todo esta lógica de eficacia entendida como un mecanismo a través del cual se podrá comunicar las decisiones a través de argumentos y evidencia. De esta forma, entonces, un analista de política no es necesariamente el único que toma las decisiones, este es un tema importante, ni el único que comprende los factores que influyen en las decisiones, sino el analista de políticas es aquel que, al comprender este contexto y estos factores, provee información para que la comunidad o el resto del público pueda participar en este proceso de selección. Un
argumento importante que de nuevo en cierta medida replicaría la discusión que ya mencionábamos, por ejemplo, entre Dror y Lindblom, es que las decisiones de política no pueden replicar los métodos que se utilizan en ciencias duras. Es decir, hay ciertos supuestos que van a ser de difícil cumplimiento y por lo tanto debemos asumirlos y tratar en cierta medida de conocerlos y mejorarlos. Por ejemplo, Mayón lo que argumenta es que no es posible aislar a un tomador de decisiones, considerar un tomador de decisiones únicos o grupos homogéneos. Es decir, siempre habrá un debate sobre cuáles son las opciones que se presentarían. Un segundo punto que de nuevo nos remite a la discusión de Lindblom es que las teorías no pueden prever todos los factores que se presentarán al tomar una decisión. Es decir, hay ciertas limitaciones en las teorías que deben ser sustituidas o complementadas con las condiciones sobre las que se opera. Esto reproduce algo que viene en el texto que revisaron, que en ocasiones las decisiones que supuestamente han sido racionales, en realidad han sido apuestas. Es decir, de nuevo se enfatiza estas restricciones que habría en la parte técnica. Y un tema que de nuevo replica la discusión previa y que creo puede ser una de las contribuciones importantes de este trabajo es que las decisiones no pueden estar basadas únicamente en resultados, sino que deben considerar los procesos, es decir, el ambiente en el que se identifica un problema, en el que se valoran las opciones que se tendrían para resolverlo y sobre todo en el que se toman las decisiones que permitirían llegar a una solución favorable para la comunidad. En cierto sentido, y es una metáfora que utiliza, creo que de manera adecuada, es necesario ver que las decisiones no son un rompecabezas, es decir, no son factores que se van a ir considerando o agregando de una manera uniforme o única, sino que es necesario estar asumiéndose como negociadores o personas que sí tienen un aprendizaje o ciertas herramientas para tomar decisiones, pero más que el uso simple de esas decisiones, lleva la responsabilidad o la obligación de poder comunicar o trabajar con la comunidad para tomar las mejores decisiones posibles. Bueno, con este autor cerramos el debate sobre las políticas públicas. Si tratáramos de resumir lo que revisamos, vimos precisamente esta incorporación de nuevas disciplinas al análisis de la acción gubernamental, las ventajas que ofrecía para comprender ciertos fenómenos que sucedían en esta acción pública. Después analizamos un segundo autor que proponía un modelo o un choque incluso entre dos formas de analizar la toma de decisiones. Por supuesto, en cierto sentido, la contribución principal era precisamente abrir ese debate o generar un modelo que capturara condiciones más cercanas a la realidad o más cercanas a la práctica. Este modelo, por supuesto, no va exento de críticas, como ya lo hemos visto en esta cápsula, y por supuesto, esas críticas finalmente reflejan algunas de las restricciones que habrían para aceptar o algunas de las características de este debate que tiene lugar sobre cómo capturar de mejor manera o comprender de mejor manera las decisiones que se dan al interior del gobierno. Como se menciona en la introducción del libro de Mayón, lo que observamos es finalmente un cruce o características comunes con algunas de las siguientes escuelas de pensamiento que revisarán en sesiones posteriores, particularmente este énfasis en cómo se toman decisiones. Y finalmente, en el último autor, obviamente visto de una forma sucinta, está esta discusión sobre cómo el analista de políticas no es solo aquel que domina esta parte técnica, sino que debe asumir un rol en el que se busque también la legitimidad de las acciones públicas a través de la provisión de argumentos y el inicio de un debate o una discusión con la comunidad. Les recordamos nuevamente que lo que nosotros intentamos con este video es provocar alguna reflexión. En esta reflexión nos encantaría, por supuesto, escuchar las opiniones que ustedes tengan y, de ser posible, continuar con una discusión o debate sobre algunos de estos temas. Estamos a sus órdenes en cualquiera de los correos institucionales, los profesores que estamos colaborando en este curso, para, en lo posible, como ya señalaba, iniciar una discusión sobre estos temas que resulte en una mayor comprensión de los mismos.